Hola, sean bienvenidos a un video más de estas clases de electricidad y magnetismo. El día de hoy voy a ver el tema de trabajo. El objetivo es revisar el tema de potencial y diferencia de potencial o voltaje, pero antes de ello debemos repasar algunos conceptos que son de física 1, que es el concepto de trabajo, trabajo mecánico, también el concepto de energía potencial y conservación de la energía. En este video solamente voy a enfocarme en repasar el tema de trabajo. Así que veamos de qué se trata. El tema es entonces trabajo mecánico y energía, aunque en este video solamente voy a hablar de trabajo. ¿Cuál es la definición de trabajo? Bueno, trabajo se puede dar una definición un tanto general, que podríamos decir que es una medida de la acción o participación de una fuerza que actúa a lo largo de un desplazamiento. Obviamente hablamos sobre un objeto. Eh, Así que estos son los dos factores importantes cuando hablamos de trabajo. La fuerza, ¿qué participación tiene una fuerza a lo largo de un desplazamiento? ¿A qué se refiere esto? Pensemos en la siguiente situación. Acá tenemos una señorita que está en el supermercado con su carrito, aplica una fuerza en el carrito para provocar el siguiente desplazamiento. Ahí tenemos que ocurrió un desplazamiento. Para empezar, este desplazamiento, si se fijan, ocurrió en línea recta. El movimiento del carrito fue a lo largo de una trayectoria recta. Ese es el primer caso que vamos a analizar. El desplazamiento sería, por ejemplo, si tomo como referencia esta parte del carrito terminó acá y su movimiento fue a lo largo de este vector. Ese sería nuestro primer caso. Y además, la fuerza que está aplicando, notamos que es paralela al desplazamiento. La muchacha está empujando de manera horizontal este carrito. Por lo tanto, vamos a decir que el caso 1 es trayectoria en línea recta y fuerza uniforme paralela al desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que esta muchacha va a aplicar la misma fuerza a lo largo de todo el desplazamiento. Es decir, si va en otro punto, por ejemplo aquí, la fuerza es exactamente el mismo vector. Si va en otro punto, la fuerza es la misma y la fuerza es la misma y así sucesivamente. Durante todo el recorrido, la muchacha aplicó una fuerza constante y además paralela al desplazamiento. Cuando se cumplen estas condiciones de trayectoria en línea recta y fuerza paralela al desplazamiento, entonces el trabajo se calcula simplemente multiplicando fuerza por distancia. Aquí, como vemos, estoy poniendo de manera general la fuerza y la distancia, teniendo en cuenta que la fuerza en realidad es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta? Bueno, cuando digo fuerza así, me refiero únicamente a la magnitud. Entonces, vamos a tomar nada más la magnitud de la fuerza y la magnitud de este vector desplazamiento es la distancia que recorrió el carrito. Por lo tanto, el trabajo, que lo representamos por la letra W, sería simplemente la magnitud de estos dos vectores. Como ustedes recuerdan, la magnitud son cantidades escalares, por lo tanto, al multiplicar dos escalares, me da que el trabajo es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. Intervienen dos vectores, que son la fuerza y el desplazamiento, pero si multiplico únicamente sus magnitudes, entonces obtengo algo que es escalar. Las unidades que vamos a estar trabajando, puesto que como hemos visto, la fuerza se mide en Newton y el desplazamiento en el sistema internacional en metros, entonces sería Newton por metro. Y es a lo que muchos le llaman Joule, o yo le digo Joule, o en otros lugares también le dicen Julios. Yo siempre voy a decir Joule. La unidad de trabajo es Joule. Vamos a variar un poco la situación, este primer caso, y vamos a considerar algo que yo le llamo el caso 2, que realmente es una extensión de esta situación, que es ahora trayectoria en línea recta, es decir, igual que en el caso anterior, fuerza uniforme, pero ahora la fuerza forma un ángulo con el desplazamiento. Entonces, esa es la variante que vamos a hacer. Tenemos, por ejemplo, aquí este niño que lleva su carrito
y él va a moverse en línea recta de manera horizontal, como lo estamos mostrando ahí. Entonces, tenemos que nuevamente la trayectoria es en línea recta. Para determinar el vector desplazamiento necesitamos prestar atención a algún punto. Por ejemplo, pensemos en este punto que inició aquí, se movió en línea recta y terminó acá. Así que si conecto esos puntos con un vector, ese sería nuestro desplazamiento. Ese es el desplazamiento R. Ahora notamos que el niño está tirando del carrito con esta cuerda, pero está formando un ángulo con el desplazamiento. Entonces, tenemos una fuerza que va a ser uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que nuevamente la fuerza no va a cambiar de magnitud. Este vector siempre va a tener la misma magnitud y el mismo ángulo. A lo largo de todo el recorrido, es la misma fuerza con el mismo ángulo. La misma fuerza con el mismo ángulo. A eso me refiero con fuerza uniforme. No vamos a cambiar la magnitud, no vamos a cambiar el ángulo. Bueno, para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a calcular el trabajo? Tomemos, por ejemplo, este vector que está aquí y lo vamos a separar en dos componentes. Una componente que va a ser horizontal, que es esta componente que he pintado aquí en azul, y que como ya sabemos, vamos a formar un triángulo rectángulo y la magnitud de esta componente sería simplemente la magnitud del vector fuerza por el coseno, ya que es el cateto adyacente en el triángulo. Así que esta componente es la magnitud de f por el coseno del ángulo. Esto es nada más la magnitud de esta componente. Por ahí los invito en mi canal a revisar, si tienen dudas sobre vectores, hice un video acerca de cómo determinar las componentes de un vector. Luego, va a existir otra componente vertical, que es esta de acá, y observamos que es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, la magnitud de esta componente la determinamos con la función seno. Sería la hipotenusa, la magnitud del vector, por el seno del ángulo. Así que la fuerza original se puede separar en dos partes, una paralela al desplazamiento y otra perpendicular. Ahora notamos lo siguiente. El carrito finalmente se movió de manera horizontal. Esta fuerza, que lleva la función coseno, es también horizontal. Por lo tanto, me hace pensar que la que hizo el trabajo realmente fue esta fuerza. La otra fuerza no participó en el trabajo o en el movimiento del carrito. ¿Por qué no participó? Porque la otra fuerza lo que pretendía, entre comillas, era llevarse el carrito hacia arriba. Y el carrito nunca se movió hacia arriba. Por lo tanto, vamos a decir que esta fuerza no hizo trabajo. Y en general, cuando una fuerza sea perpendicular al desplazamiento, nunca realiza trabajo. Entonces, es como cuando trabajamos en equipo y algunos del equipo pues contribuyen a realizar el trabajo y hay alguien en el equipo que quiere hacer algo que no tiene nada que ver con el trabajo que vamos a realizar. Por lo tanto, pues vamos a decir que esa persona no trabajó. Entonces, en esta situación, volvemos al caso 1, solamente que la fuerza que hace el trabajo es nada más esta componente. Esta es la fuerza que realiza el trabajo y el trabajo quedaría de esta manera, fuerza por distancia nuevamente, solamente que la fuerza que participa es esta componente. Esta expresión la podemos reescribir de esta manera, como trabajo es igual a magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, coseno del ángulo. Y si ustedes recuerdan, cuando revisaron el tema de vectores, esto que tenemos aquí no es más que el producto punto o producto escalar de dos vectores, el vector fuerza y el vector R. Por ahí repasen sus notas acerca del producto escalar y esto es el producto punto o producto escalar de estos dos vectores, del vector fuerza original con el vector desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo sería el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Nuevamente, recordar el producto punto o producto escalar. Se trata de dos vectores que si se multiplican de una manera muy particular, obtenemos una cantidad que no es vector, que es escalar. Entonces, con esto seguimos insistiendo que el trabajo es una cantidad escalar, no es un vector. En particular, la expresión que tenemos aquí en medio. ¿Qué pasa cuando una fuerza se opone al movimiento? Por ejemplo, pensemos en un desplazamiento, un objeto que se movió a la derecha y que hubo alguna fuerza que iba en contra.
Claro, aquí no se deben confundir y ustedes dirían, ¿cómo es que el objeto se movió a la derecha si la fuerza iba en sentido contrario? No, lo que pasa es que hay más fuerzas. Hay más fuerzas participando, solamente que me estoy concentrando nada más en esta fuerza particular. Si el carrito se movió a la derecha, es porque hubo otras fuerzas que lo obligaron a moverse a la derecha. Pero en particular esta fuerza que se está oponiendo a el movimiento, el ángulo que se forma entre estos dos vectores, como aquí notamos, el ángulo es de 180 grados. Ese sería el ángulo entre estos dos vectores. Al aplicar esta expresión de magnitud de la fuerza, magnitud de desplazamiento, coseno de 180, quedaría de esta forma, pero pues todo el mundo sabe que el coseno de 180 grados es -1. Por ahí revisen, coseno de 180 es -1. El trabajo es menos magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. O sea, sería fuerza por distancia para este caso, solamente que el trabajo sería negativo. Cuando una fuerza se opone al movimiento, el trabajo es negativo. Siempre que una fuerza esté en contra del movimiento, va a ser negativo. Si una fuerza está a favor del movimiento, entonces el trabajo es positivo. Con esto pasamos al último caso, que es ahora vamos a considerar qué sucede si nos movemos ya no en línea recta, si nos movemos en una curva, pero que además la fuerza vaya cambiando a lo largo de todo el desplazamiento. Y ese sería el caso general. Entonces vamos con el caso 3. ¿Cómo sería esto? Pues imagina que te fuiste de fiesta, por ahí con unos amigos, y que llegaste a casa muy mal. Tocaste la puerta y prácticamente te caíste. Salió tu mamá muy molesta y dice, ahora vas a ver, te voy a llevar a tu habitación y te voy a llevar arrastrando de los pelos. Y pues nada, simplemente tu mamá te va a llevar por toda la casa hasta llegar a tu habitación. Pero además pensemos que no es un camino recto, sino que tu mamá te lleva de esta manera hasta tu habitación. El movimiento fue en una curva y entonces la fuerza que además iba ejerciendo tu mamá pues no es constante. Por ejemplo, cuando estabas aquí, probablemente, cuando estabas acá, probablemente la fuerza era este vector que forma cierto ángulo con el desplazamiento, pero cuando ya estabas por aquí, en este otro punto, la fuerza es mayor, es decir, tu mamá estaba tan molesta que te jaló más fuerte y además con otro ángulo. Cuando estabas aquí, la fuerza fue más pequeña y así sucesivamente. Entonces vemos que la trayectoria ya no es recta, es una curva y además que la fuerza es variable. Varía en magnitud porque vean, este vector tiene mayor magnitud que este vector, que es más pequeñita su magnitud, pero además los ángulos también son diferentes. Este es el caso más general que podríamos tener cuando queremos calcular trabajo. ¿Cómo le hacemos? Para empezar, el desplazamiento, recuerden que es un vector, tiene que ser un segmento recto. Esto que he pintado en color gris no es el desplazamiento, es la trayectoria. El desplazamiento son vectores. ¿Qué es lo que hacemos? La trayectoria la vamos a dividir en pequeños desplazamientos infinitesimales, que bueno, aquí por fines ilustrativos no los voy a hacer tan pequeños. Este pequeño vector a lo largo de la curva sería el desplazamiento. Y lo que voy a tener que hacer es colocar una gran cantidad de vectores para cubrir toda la trayectoria. Esos pequeños vectores les vamos a llamar el desplazamiento o el elemento diferencial de desplazamiento. Si me concentro nada más en esta parte de aquí, en este pequeño desplazamiento, al que ya no le voy a llamar R porque es muy pequeño, y le voy a llamar simplemente dr a este pequeño vector. En este pequeño trayecto puedo calcular el trabajo, dado que dr es muy pequeño, yo espero que la fuerza no cambie significativamente. Yo veo que la fuerza cambia, pero cuando te mueves de un punto a otro, que está, digamos, a una distancia relativamente grande, ahí sí la fuerza se ve que es diferente, pero si te vas a mover muy poco, la fuerza no va a tener, digamos, oportunidad de cambiar. Así que en este trayecto de R podemos regresar al caso 2, es decir,
a lo largo del desplazamiento dr, la fuerza es prácticamente constante, por lo tanto, el trabajo realizado en este pequeño trayecto sería simplemente el producto punto de la fuerza con dr, recordando que así nos había quedado el caso 2. Solamente que como el desplazamiento es muy pequeño, yo espero que la fuerza realice una cantidad de trabajo muy pequeña. Por eso le he llamado dW. ¿Cómo calculamos el trabajo entonces a lo largo de toda la trayectoria? Vamos a sumar el trabajo que se requiere para movernos a lo largo de cada uno de estos pequeños desplazamientos, es decir, vamos a integrar. Por lo tanto, el trabajo a lo largo de toda la curva sería la integral de f.dr. Esta es una integral vectorial. La mayoría no ha cursado cálculo vectorial. En la asignatura de cálculo vectorial van a aprender a realizar este tipo de integrales. No es una integral común y corriente para calcular el área bajo la curva cuando tenemos una integral definida, sino más bien es una integral a lo largo de la trayectoria. Es una integral vectorial y se le llama integral de línea o de trayectoria. En esta asignatura, a ser un curso donde va a la par de cálculo vectorial, voy a simplemente hacer un ejemplo para que veamos cómo se calcula este tipo de integrales, pero no voy a entrar en detalle. En la asignatura de cálculo vectorial, ustedes aprenderán todos los teoremas y las diferentes formas que existen para calcular este tipo de integrales. Ahora, de este caso particular, podemos considerar una situación muy interesante, que es qué ocurre si tu mamá llegó aquí y se arrepintió y dijo, no, tú eres el que vas a ir solito a tu habitación, y te llevó arrastrando de vuelta a la entrada. Es decir, te volvió a dejar en la puerta y quiere que tú solito te vayas a tu habitación. Ahí vamos a decir que tenemos una trayectoria cerrada. ¿Qué ocurre en una trayectoria cerrada o una curva cerrada? Pues sería algo como esto. Salimos de un punto, vamos a recorrer la trayectoria, pero siempre regresamos al mismo punto, así como regresaste con tu ex, así. ¿Cómo se calcula el trabajo? Pues de la misma manera en que lo hemos puesto aquí. Solamente que para distinguir de que esto es una trayectoria cerrada, a diferencia de esta trayectoria que tengo aquí, que no es cerrada, a la integral le ponemos este símbolo, y este símbolo significa que vamos a calcular la integral en un camino cerrado. La forma de hacer la integral es la misma que tenemos acá en la parte de arriba. ¿Por qué es interesante este caso? Este caso es interesante porque en muchas ocasiones esta integral en un camino cerrado da cero. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la fuerza. Si la integral da cero, para empezar, vamos a decir que la fuerza es una fuerza conservativa y además no va a depender de la trayectoria. Si yo salgo de este punto y hago otro recorrido diferente, también voy a tener una integral igual a cero. Entonces, eso depende únicamente de la fuerza y vamos a decir que es una fuerza conservativa. Si esta integral en el camino cerrado me da cero y además independiente de la trayectoria, entonces decimos que es una fuerza conservativa o no disipativa. De las fuerzas que hemos estudiado en física 1, las que son conservativas no lo vamos a demostrar, simplemente se los estoy mencionando, es el peso, la fuerza elástica, es decir, la fuerza que usamos cuando estiramos un resorte, y ahora le vamos a agregar una fuerza que ya hemos estudiado, que es la ley de Coulomb o la fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb también es una fuerza conservativa. ¿Qué ocurre si esta integral no me da cero? Si esta integral no da cero, es una fuerza no conservativa o disipativa. Si la integral en un camino cerrado no da cero, para empezar, es una integral que sí va a depender del camino, es decir, si yo escojo dos caminos diferentes, el resultado va a ser diferente. Y además no va a ser cero. Ese tipo de fuerzas se llaman fuerzas disipativas o no conservativas, y una de las que hemos estudiado en física 1 es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza no conservativa. Esto es, en resumen, todo lo que tenemos que recordar acerca del concepto de trabajo, en particular para los problemas que vamos a resolver, como las fuerzas eléctricas, las calculamos con la fórmula de Coulomb,
vamos a tener que calcular el trabajo mediante este tipo de integrales. Cabe mencionar que solamente voy a hacer un ejemplo. En realidad vamos a ver un concepto que se llama energía potencial y diferencia de energía potencial, que me va a permitir calcular el trabajo utilizando el teorema trabajo-energía sin necesidad de hacer estas integrales. Pero previo a ello, vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo se evalúan este tipo de integrales. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Dice, una carga puntual positiva de 2.4 microcoulombs se mantiene estacionaria en el origen. Una segunda carga puntual negativa se mueve del punto 15,0 al punto 25,25. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza eléctrica sobre Q2? Entonces, este es un ejemplo típico de calcular el trabajo cuando movemos una carga eléctrica de un lugar a otro. ¿A qué se refiere el problema? Bueno, me habla de coordenadas. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Aquí ya lo he puesto. Y tenemos que X está en metros y Y también está en metros. Hay una carga positiva en el origen. Entonces vamos a poner una carga positiva acá en el origen y le marcamos que es positiva. Ahora, tenemos una segunda carga que es negativa de menos 4.3 microcoulombs. Vamos a pensar que está por aquí ese punto. Acá está. Estas son las coordenadas 0.15,0. Esta carga es negativa. Entonces, por acá le ponemos que esta carga es negativa. Lo que queremos es mover esta carga de este punto a otro punto cuyas coordenadas son 0.25, 0.25. Vamos a encontrar dónde están esas coordenadas. Sería más o menos por acá. Y ahí tenemos, 0.25, 0.25. Entonces, esta carga, Q2, la vamos a mover de este punto a este punto. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza eléctrica? Bueno, para empezar, como hemos visto, la fuerza eléctrica pues estaría dada por la ley de Coulomb. Y, como lo mencionamos, la fuerza de Coulomb es una fuerza conservativa. Eso quiere decir que no importa la forma en que vayamos de este punto a este punto. Podríamos escoger diferentes trayectorias. Entonces, la fuerza de Coulomb es una fuerza conservativa, por lo tanto, el trabajo no depende de la trayectoria. Así que podríamos escoger esta trayectoria, que obviamente no la vamos a escoger porque es una trayectoria complicada, pero lo podríamos hacer. También podríamos escoger una trayectoria en línea recta, por ejemplo así, o podríamos escoger otra trayectoria diferente, por ejemplo así, a la derecha y luego hacia arriba. Estas son tres posibles trayectorias que podemos escoger y el resultado debe ser el mismo. El trabajo para mover esta carga de este punto a este punto nos debe dar el mismo resultado independientemente de cuál de las trayectorias estemos utilizando. Para hacer nuestro análisis, voy a seleccionar esta trayectoria, ya que es la más fácil de trabajar en este problema. Y esta trayectoria la voy a dividir en dos partes. Primero el movimiento horizontal y luego el movimiento vertical. Entonces nos quedamos con esa trayectoria. Vamos con la trayectoria 1 o camino 1, que sería movernos de este punto a este punto. Entonces vean nuevamente, nos vamos a mover de aquí a acá. Ese sería nuestro primer recorrido. Le vamos a llamar el recorrido 1. ¿Cómo calculamos el trabajo? Para empezar, aquí el trabajo, observen que tendríamos que usar la fórmula que obtuvimos en el caso 3 porque la fuerza es variable. Por ejemplo, voy a escoger un punto arbitrario entre estos dos. Por ejemplo, aquí, pensemos que la carga Q2 se encuentra en este punto, en este momento, y la distancia que hay de la carga Q2 a la carga Q1 es esta distancia que he pintado acá y que le he llamado X. Resulta que esta X es variable, no es una fuerza constante. La fuerza sería una fuerza de atracción, porque una carga es positiva y otra es negativa. Entonces, esta carga Q2 va a sentir una atracción hacia Q1 de esta manera. Esta sería la fuerza. Pero además,
es una fuerza que entre más te muevas a la derecha, esta fuerza va a disminuir su magnitud, porque cada vez vamos a estar más lejos. Y entonces, al estar cada vez más lejos de Q1, esta fuerza va a ser cada vez más pequeña. Es una fuerza variable, no es una fuerza constante. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la fórmula que obtuvimos en el caso 3. Movimiento, que en este caso sí sería en línea recta, pero con fuerza variable. También es importante que ustedes noten, porque alguien se estará preguntando, pero ¿cómo se va a mover la carga Q2 de este punto a este punto si en realidad hay atracción? ¿No deberían juntarse? No, recordemos que hay más fuerzas. Es decir, esta carga Q2 se está moviendo para acá porque alguien las está separando. Esto es como la historia de Romeo y Julieta. Ellos quieren estar juntos, pero alguien más no quiere que estén juntos. Entonces, realmente lo que está pasando es que alguien más está jalando a la carga Q2 hacia acá. Pero nos interesa nada más calcular el trabajo que realiza la fuerza de atracción, la fuerza entre ellas, la fuerza eléctrica, que así lo dice el problema. No nos interesa el trabajo que está haciendo esta otra fuerza, que es la que los está separando. Entonces, eso les tiene que quedar claro porque al principio se confunden de que no entienden cómo es que estas cargas se están separando si hay una atracción. No, es porque alguien más los está separando. Pero no nos interesa el trabajo que está haciendo ese alguien más. Nos interesa nada más el trabajo de la fuerza eléctrica. Muy bien, aclarado ese punto, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la fórmula de Coulomb para calcular la magnitud de la fuerza que actúa sobre Q2. En este caso, recordemos que la fuerza de Coulomb se puede calcular de manera escalar o de manera vectorial. Vamos a calcular primero de manera escalar en esta trayectoria. Sería que la magnitud de la fuerza es la constante K, valor absoluto de Q1 por Q2. Recuerden que se pone valor absoluto porque estoy calculando únicamente la magnitud, dividido entre la distancia al cuadrado. Y la distancia le hemos llamado X y además es una variable, no es una cantidad constante. Vamos a empezar acá en X igual a 0.5, esa X va a ir aumentando hasta que lleguemos a este punto, punto 25. Es una cantidad variable. Esa sería la fuerza y como ya lo hemos dicho, es una fuerza de atracción. Por lo tanto, es una fuerza que va hacia la izquierda. Aquí está la carga Q2 y la fuerza va en esta dirección. Ahora, para podernos mover de este punto a este punto, necesitamos dar pequeños pasos a lo largo de este camino y a eso le vamos a llamar dr. dr son los pequeños pasos que vamos a dar para movernos de un punto al otro. Este vector, si yo lo expreso en componentes, sería dxy más 0j. Es un vector muy pequeñito donde solamente tenemos componente en x, no tenemos componente en y porque solamente nos movemos horizontalmente y la magnitud, es decir, la distancia que hay de este punto a este punto es a lo que yo le he llamado dx. Entonces, esto es dx. ¿Cuánto mide de largo este vector? Una pequeña parte del eje x, entonces sería dxy más 0j. La magnitud de este vector sería obviamente entonces dx. Si le sacamos magnitud de este vector es dx. También debemos notar que el ángulo entre estos dos vectores es de 180 grados, ya que van en sentidos opuestos. Si nosotros medimos aquí el ángulo, tenemos 180 grados. Entonces el trabajo, como sabemos, se puede calcular, le voy a llamar trabajo 1, es decir, trabajo en este primer recorrido, como la integral de f.dr. Aquí me conviene utilizar la otra forma del producto a punto, que es magnitud de f, magnitud de r por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, esta expresión la podemos representar de esta manera. Magnitud de f, magnitud de dr y coseno del ángulo que existe entre ellos, que es de 180 grados. Vamos a sustituir estas expresiones. Ya tenemos la magnitud de la fuerza, que está dada por esta cantidad. Ya tenemos la magnitud de dr, y además recordar que el coseno de 180 es menos 1, entonces queda que el trabajo sería menos, que es el coseno de 180, la magnitud de la fuerza, dada por la fórmula de Coulomb, dx. A esta integral le tengo que poner límites. La x va a variar desde punto 15 hasta punto 25. Esos son los límites que le tenemos que poner a nuestra x. Por lo tanto, nuestra integral iría de punto 15 a punto 25.
en esta integral podemos sacar aquellas cantidades que sean constantes de la integral, el signo menos, la k, las dos cargas, y entonces la integral quedaría de esta forma. Menos k, valor absoluto de q1, q2, integral de 0.15 a 0.25 de dx entre x cuadrada. Esta es una integral bastante fácil de realizar. Eso lo dejo para que ustedes lo hagan en casa, con calma. Hagan la integral y evalúenla en estos límites. Y yo aquí ya tengo el resultado. Ustedes verifiquen que es el resultado correcto y que sería menos 0.2473 joules. Ese es el trabajo que hay de este punto a este otro punto. Si notan, nos dio un trabajo negativo, y es que la fuerza eléctrica, que es este vector, no quiere que separemos esta Q2 y que la alejemos de Q1. Por lo tanto, es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Esta fuerza está en contra de que la carga Q2 la desplacemos hasta este otro punto. Vamos ahora a calcular el trabajo en el otro movimiento, que es de acá hacia arriba. Recordemos que queremos llegar a este punto. Para poderlo hacer, vamos ahora a realizar un segundo recorrido que sería completamente vertical, pero previamente este resultado que ya tenemos aquí lo vamos a anotar por acá arriba para después calcular el trabajo total, que sería la suma del trabajo en este recorrido más el trabajo en este segundo recorrido. Entonces, ahí tenemos el trabajo en el primer trayecto. Ahora vamos con el segundo recorrido, que es de este punto a la parte de arriba. Entonces, ahora el movimiento sería así. La carga Q2 la vamos a desplazar a lo largo de esta línea. Bueno, a este recorrido le vamos a llamar recorrido 2, que sería pues un recorrido así. Y vamos a seleccionar un punto intermedio, por ejemplo, por acá. Cuando la carga eléctrica va por aquí, vamos a calcular el trabajo a lo largo de este recorrido y pensemos que nos concentramos en este punto. Este punto tendría coordenadas 0.25, es decir, la X nunca va a cambiar. Sin embargo, conforme nos vayamos moviendo, sí va cambiando el valor de Y. Entonces tendríamos que ahora la variable es la Y. ¿Cómo se calcula el trabajo? Bueno, necesitamos la fuerza y el desplazamiento. La fuerza ahora la vamos a calcular con la forma de Coulomb, pero de manera vectorial. Por ahí los invito a revisar uno de los videos donde discuto cómo se utiliza la fórmula de Coulomb, pero de manera vectorial. Por acá voy a poner ya la expresión, que es la fuerza, y vean que ahora ya no es magnitud, sino es el vector. Se obtiene con la constante K el producto de las dos cargas, pero sin valor absoluto. Es decir, vamos a poner el signo correspondiente a cada carga, entre la magnitud del vector R al cubo. Aquí noten que va al cubo, no al cuadrado, pero todo eso se va a multiplicar por el vector R. ¿Qué cosa es el vector R? El vector R, deben recordarlo, es un vector que va de la carga que ejerce la fuerza hacia la carga que experimenta la fuerza. De la carga que jala, digamos que es Q1, hacia la carga que está experimentando ese tirón, que sería en este caso Q2. Por lo tanto, sería un vector que va de Q1 a Q2. Este vector obviamente va a ser un vector variable, porque conforme vaya moviéndose la carga hacia arriba, la componente Y va a variar. Si lo expresamos en componentes, este vector que está acá, ¿cómo llegamos de la carga Q1 a la carga Q2? Bueno, primero nos moveríamos a la derecha, 0.25, sería 0.25i, y luego nos movemos hacia arriba, que sería YJ. Ese sería nuestro vector en componentes cartesianas. 0.25 a la derecha y luego YJ hacia arriba. La magnitud de este vector pues sería simplemente elevando cada componente al cuadrado, sumándolas y sacando raíz cuadrada. Voy a quitar las unidades por cuestiones de espacio para que me queden más compactas las expresiones. Y entonces la magnitud de R sería 0.25 al cuadrado más Y cuadrada. Aquí no he calculado cuánto es 0.25 al cuadrado, lo pueden hacer. Vamos a sustituir en esta expresión
esta cantidad y quedaría de la siguiente manera. K, Q1, Q2 entre magnitud de R al cubo, pero como es una raíz cuadrada, entonces quedaría esta raíz cuadrada al cubo. Entonces aquí elevamos al cubo y acá también elevamos al cubo. Resulta que si hacemos eso, aquí va a quedar a la 3 medios multiplicando el vector R. Así que la fuerza de Coulomb quedaría así. K, Q1, Q2 entre punto 25 más Y cuadrada, punto 25 al cuadrado más Y cuadrada a la 3 medios, multiplicado por ese vector. Aquí lo que voy a hacer es, cada una de las componentes que están acá, en el vector, las voy a multiplicar por esta expresión que tenemos aquí. Va a quedar un poquito extensa la fuerza, pero si lo hacemos va a quedar así. Punto 25K Q1 Q2 entre punto 25 al cuadrado más Y cuadrada a la 3 medios y más K Q1 Q2 Y entre punto 25 al cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios J. ¿Cómo es esta fuerza? Esta fuerza debe ser de atracción, es decir, cuando estamos en este punto, sería un vector que va en esta dirección. La carga Q2 está sintiendo atracción por la carga Q1. Así que si este vector lo expresamos en componentes, tendría esta forma. También vamos a necesitar el vector de R. El vector de R es este pequeño vector que he dibujado aquí, que son los pasos que yo voy a dar para ir de un punto al otro. Si lo expresamos en componentes, este vector sería 0i, porque es un vector completamente vertical, más dyj. Estamos dando pequeños pasos a lo largo del eje Y. Así que si medimos, la magnitud de este vector sería dy. Así que en componentes cartesianas sería 0i más dyj. El trabajo, como sabemos, se calcula realizando, y le voy a llamar trabajo 2, el trabajo en este segundo recorrido, sería la integral de f punto de r. Dado que ya tengo los vectores en componentes, vamos a realizar el producto punto. Recordar que el producto punto se realiza de la siguiente manera. Tomas la primera componente de la fuerza, que sería esto que estoy encerrando aquí en rojo, y lo multiplicas por la segunda componente del vector desplazamiento, que sería este de aquí. Dado que esta componente es 0, al hacer la multiplicación me va a dar 0. Luego, tomamos la segunda componente de la fuerza, que es esta expresión, y la vamos a multiplicar por la segunda componente del vector desplazamiento, que es de y. Así que el producto punto de estos dos vectores sería simplemente k, q1, q2, y de y, entre esta expresión que está elevada a la 3 medios. Ese sería el producto punto de estos dos vectores. Esta integral le tenemos que poner límites. Ahora la variable de integración es y, nos estamos moviendo en el eje y estamos empezando de acá, que es y igual a 0, y vamos a subir hasta llegar a y igual a 0.25. Por lo tanto, la integral va de 0 a 0.25. Podemos sacar la constante k y las dos cargas de la integral y nos quedaría la siguiente integral. De esta manera, k, q1, q2, integral de 0 a 0.25 de y entre esta expresión a la 3 medios. Esta integral la voy a hacer por acá de manera rápida, sin los límites. Voy a hacer una integral indefinida. Sería hacer un cambio de variable. U va a ser esta expresión que está dentro del corchete, es decir, 0.25 al cuadrado más y cuadrada. Du sería la diferencial 2y de y. Si sacamos la diferencial de esto es 2y de y. Y aquí puedo despejar y de y, que sería du sobre 2. Así que si sustituyo mi integral, y de y es du sobre 2. Y esta expresión va a quedar como u a la 3 medios. Entonces quedaría que esta integral se transforma en esta otra integral. Du sobre 2 entre u a la 3 medios. Esta integral la podemos hacer directa ya. Y va a quedar como, los dejo para que ustedes lo verifiquen, menos 1 entre raíz de u más una constante. Ese sería el resultado de esta integral. Aquí obviamente regresaríamos y colocaríamos cuánto vale u. U es 0.25 al cuadrado más y cuadrada. Finalmente, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de u, que es esta expresión, en esta raíz cuadrada, y vamos a evaluar en los límites correspondientes. Así que finalmente tendríamos lo siguiente, que esto es igual a k, q1, q2, que es lo que teníamos, y el resultado de la integral nos quedó como menos 1 entre raíz cuadrada de 0.25 al cuadrado más y cuadrado. Y todo eso lo vamos a evaluar de 0 a 0.25. Dejo para que ustedes evalúen esta expresión en 0.25 y en 0, realizan todas las operaciones. Por acá ya tengo el resultado, y el resultado es menos
1087 joules. Ese es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando movemos nuestra carga Q2 de este punto a este punto. ¿Por qué da negativo? Porque nuevamente esta fuerza es de atracción y de alguna manera estamos alejando la carga Q2 de la carga Q1. Por lo tanto, la carga Q1 no quiere que le separemos a la Q2 y por lo tanto se opone al movimiento. Esta fuerza de alguna manera está en contra de este movimiento que es hacia arriba. Por lo tanto, es un trabajo negativo. Para finalizar, el trabajo total de llevar nuestra carga Q2 de este punto hasta este punto final, que era el problema original, lo que hacemos es sumar el trabajo en el primer recorrido más el trabajo en el segundo recorrido. Y ese ya sería el resultado final. Así que el trabajo total es la suma de estas dos cantidades que, si ustedes lo realizan, nos da un valor de menos 0.356 joules, que es la respuesta correcta. Con esto hemos terminado el ejercicio. Así se calcula trabajo cuando desplazamos cargas eléctricas de un lugar a otro. Voy a volver a resolver este problema más adelante cuando vea el tema de energía potencial eléctrica y para ese caso va a ser mucho más sencillo porque solamente vamos a tomar en cuenta el punto inicial y el punto final. Es decir, no vamos a tener que hacer estas integrales, pero quise mostrarlo para que ustedes vean cómo se evalúan este tipo de integral de camino, al menos para la fuerza de Coulomb. Aquí lo dejamos, nos vemos en la siguiente clase, donde veremos el tema de energía potencial eléctrica. Hasta la próxima.